Hoy es el Día Mundial de la Salud y el foco está puesto en vencer a la diabetes. Desde la Organización Mundial de la Salud se ha elegido justamente esta enfermedad. Buena oportunidad para hablar con la doctora Silvia García, expresidenta de la Sociedad de Diabetología y jefa del Servicio de Diabetología del Hospital Maciel. Buenos días y bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerla. Le comentábamos antes de salir al aire que ayer, acercándonos un poco a la información sobre diabetes en el mundo, francamente asombraban los números, las estadísticas, la cantidad de personas en el mundo afectadas por esta enfermedad. E inmediatamente se me ocurrió la pregunta, ¿y qué está pasando en el Uruguay con la diabetes? Bien, bueno, estaría bueno comenzar diciendo que la diabetes forma parte de lo que llamamos enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades mentales. Y eso ha sido un tema, o estas enfermedades están en aumento creciente en el mundo. Entonces, ese ha sido un tema prioritario en el mundo, tanto que los Estados miembros de las Naciones Unidas lo han declarado como, de extrema importancia en la salud mundial. Aproximadamente hay 380 y pico de millones de diabéticos en el mundo, y este aumento obviamente que es a expensas de un tipo de diabetes sobre todo, que es la diabetes tipo 2, que luego podemos aclarar si quieren de qué se trata. Sí. En el Uruguay, por suerte tenemos un estudio, que es un estudio de prevalencia que se realiza en el año 2004 en Montevideo, pero que esa es la primera fase del estudio, luego se hará en el interior, y que aporta que el 8% de los uruguayos, saquemos cuentas, que será alrededor de 280.000 o 300.000 uruguayos, tienen diabetes. Un 6.4% conocidos y un 1.6% no conocidos. Pero el tema no termina ahí. El tema es que también se estimó que hay un 8% más que tiene factores de riesgo para diabetes. Quiere decir que si generalizamos estas cifras, un 16% de esta población tendría un riesgo de diabetes en el futuro, o podría estar padeciendo esta enfermedad en el futuro. ¿Qué son los factores de riesgo para diabetes que usted mencionaba? Bien, factores de riesgo para diabetes tipo 2, que es la frecuente, que aproximadamente abarca un 90%, el primero y más importante es la obesidad y el sobrepeso. Luego el sedentarismo, antecedentes familiares de diabetes, sobre todo de primer grado, que significa padres, hermanos o hijos, o sea, ese familiar, digamos, directo. Lazos bien cercanos, digamos. Bien cercanos, si bien uno puede ver de pronto familiares, abuelos, claro, etcétera. Luego, personas que tienen lo que denominamos un síndrome de insulinoresistencia, que son aquellos que tienen hipertensión, tienen trastornos del colesterol, sobre todo de los triglicéridos, que tienen obesidad abdominal, que llamamos en manzana, es decir, yo puedo ser delgado en mis extremidades, pero tener panza. Por eso es muy importante hoy en la consulta y en la clínica, más que el peso general, medir el perímetro de cintura. Y esa insulinoresistencia que, digamos, clínicamente se ve en las personas que tienen este abdomen, es otro de los factores que es factor de riesgo. También mujeres, y esto es importante, que han tenido hijos macrosómicos, es decir, hijos mayores de 4 kilos o que han padecido diabetes gestacional en el curso del embarazo. Ajá. Ahora, usted acaba de hacer un detalle prácticamente, no quiero exagerar, pero de toda la población del Uruguay, y en particular la masculina, con lo que ha dicho. Es decir, y bueno, ha hablado de temas de hipertensión, de colesterol, obesidad, abdomen, o sobrepeso, que digo, hay una diferencia. El tema del abdomen, como dice Martín, la famosa panza, la ¿no? famosa panza. Realidad es que también hay estudios que han mostrado, por ejemplo, que en el Uruguay, en el año 2006, se hizo una encuesta con el Ministerio de Deporte y de Salud Pública, el 60% de la población es sedentaria. En obesidad también tenemos datos, también en niños, y ese es otro problema muy grande. El 54, creo recordar, % de los uruguayos son obesos o tienen sobrepeso. Y en los niños entre 9 y 12 años un 17% es obeso
y tiene sobrepeso, perdón, y un 9% es obeso. Ya es obeso. Entonces, obviamente que esto ya está marcando algo importante y debemos apuntar para poder frenar de alguna forma este crecimiento, la educación que debe ser desde la etapa del escolar y de ahí en adelante. Ayer, en el marco del Día Mundial de la Actividad Física, el especialista que nos visitó establecía una clasificación de actividades físicas, ¿no? La actividad física más básica, que puede ser la caminata, cuestiones hasta que a veces se hacen en el propio trabajo, siempre que no sean demasiado exigentes o contraproducentes. Como un escalón más arriba marcaba el ejercicio y después ya el deporte, ¿no? Sujeto a reglas y a determinadas exigencias más importantes de rendimiento, sobre todo. Usted habló del sedentarismo. ¿Cómo lo definimos técnicamente? Es decir, ¿quién es sedentario? ¿El que no hace ningún deporte? ¿O se puede no ser sedentario porque en los hábitos diarios uno realiza los movimientos y los ejercicios necesarios como para no serlo? Claro, buena la pregunta. Vamos a ver si la podemos expresar. Bien. Actividad física es movimiento, que no es lo mismo que deporte. Ahora, el sedentarismo es cuando yo no tengo una actividad física repetitiva y o crónica, por ejemplo, a lo largo de los días. Es decir, está bueno igual tener el concepto de que el movimiento, yo mejor si saco a pasear a mi perro, claro, así me quedo sentado en casa. Pero lo que hace que estas enfermedades metabólicas tengan una mejoría en la prevención y lo que es en el tratamiento, específicamente la diabetes, es que el ejercicio sea crónico. Regular. Es decir, regular. Regular. Y es más, eso se consideró en los últimos años mucho porque se tenía el concepto, ustedes, digo, es algo común hablar, bueno, 3 veces por semana está bien, caminar, muy bien, pero ahora se ve que no debe haber un espacio entre una y otra caminata que sea mayor de 48 horas, porque se pierde lo que uno ganó. Todo lo que gané en ese momento lo pierdo en las horas subsiguientes. Entonces, hoy lo que se promueve es un ejercicio diario, moderado, aeróbico, una caminata, o lo que me guste. Nadar, andar en bici, etcétera. Media hora por día, 150 minutos semanales, en cuanto a lo que es la prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas. Hablamos de una enfermedad que muchas veces no tiene diagnóstico. ¿Qué síntomas, qué puede estar pasándome y que no soy consciente que puedo ser diabético? Bien. A ver, la diabetes 2, que es la frecuente, como vimos hoy, que está relacionada con la obesidad, el sedentarismo y el estrés, ¿por qué no? Con la modernidad, con el pasaje del hombre del campo y al escritorio. Esta diabetes, por lo general, es larvada, es asintomática y tiene un periodo preclínico que es prolongado. Es decir, si bien, entendamos, se puede llegar al diagnóstico por síntomas, como la diabetes 1, que luego los podemos explicar, como tiene un periodo preclínico prolongado, lo más lógico es que yo la descubra en esas etapas precoces y no cuando ya existen síntomas que me hablan de que la glucosa está muy elevada. Entonces, como enfermedad larvada y asintomática, accedo al diagnóstico de una forma bioquímica, es decir, por exámenes de laboratorio, y bueno, por exámenes de rutina, en un preoperatorio, a veces por otra enfermedad intercurrente, o realmente por los síntomas propios de la enfermedad, pero eso es lo menos común de ver. ¿Se puede ir a la mutualista y pedir un examen preventivamente? Porque uno piensa que puede, se debe ir. Se debe ir. Por suerte nosotros creo que tenemos un sistema donde el médico de primer contacto está muy accesible y luego tenemos carnet de salud, carnet de conducir, donde se llega, es la vía de llegada al diagnóstico, digamos, más frecuente de la diabetes tipo 2. Los síntomas, bueno, son más propios de la diabetes tipo 1, pero también pueden estar presentes, que son los síntomas típicos, la poliuria, que es el orinar mucho, la polidipsia, que es la sed, la polifagia, que es tener mucho apetito al inicio, pero perder peso. O sea, esta es una enfermedad donde la persona come mucho, pero pierde peso. O sea que podemos tener una persona delgada con malos hábitos, por ejemplo, de comida chatarra, de mala alimentación, es decir, no necesariamente la obesidad y el sobrepeso, sino que una persona que es delgada
igualmente puede Sí. ser pasible de tener la enfermedad. Es verdad, hoy en día eso ha cambiado. Tiempo atrás el 80% de los diabéticos tipo 2 eran obesos al momento del diagnóstico. Hoy eso ha cambiado, es decir, se puede presentar en cualquier individuo, también en personas delgadas. O sea, ¿la enfermedad cambió? La enfermedad cambió, sí, en su presentación clínica, digamos, en la forma en que se expresa en el individuo ha cambiado. Es decir, que obviamente que acá el mensaje es que debemos tener exámenes de rutinas anuales si yo tengo factores de riesgo, sobre todo anuales. Los factores de riesgo también es importante aclarar. Uno es la edad, que no lo hemos mencionado. Cualquier individuo que tenga más de 45 años tiene riesgo de diabetes. Si yo tengo menos de 45 años y requiero de uno más de los factores de riesgo que mencionamos anteriormente para ser población de riesgo. Una vez con la enfermedad, el tratamiento, es decir, ¿qué es lo que me sucede a partir de esos 45 años que ya estoy dentro de esta población de riesgo? Bueno, digamos que esa diabetes 2 de la que hemos estado hablando, que inclusive le comento, hay obviamente muchos mensajes, uno me pregunta específicamente sobre el tema de relaciones sexuales, si las puede afectar el tema de la diabetes 2. Sí, por supuesto. ¿Sí? Claro, es decir, lo puede afectar en este sentido. Vamos a dar el mensaje correcto porque hay muchos mitos respecto a esta enfermedad. Si yo tengo una diabetes y mi control metabólico es bueno a lo largo de mi vida, yo no debiera tener complicaciones de esta enfermedad. Eso es lo primero. Quiere decir que es una enfermedad que se debe y se puede controlar. Una de esas complicaciones cuando el mal control ha sido crónico, porque no es decir, bueno, un día tengo una diabetes, un día tuve una cifra elevada, ya hay daño a mi organismo, no. Se precisa tiempo y valores de glucosa alterados realmente a través de ese tiempo. Una de las complicaciones es la disfunción eréctil. Cuando la persona, más allá de esa complicación, a esa disfunción eréctil, le sumo que mi glucosa está elevada en ese momento, mi disfunción va a ser mayor. Pero daremos el mensaje de que tanto esa como otras complicaciones, las complicaciones oculares o renales o las complicaciones del pie diabético, se deben prevenir, como también se puede prevenir esta enfermedad. Y ahí está lo bueno, lo que hay que transmitir. Claro. Yo puedo ser una persona de riesgo, pero evitar el desarrollo de esta enfermedad. Puedo predisponer a ella, pero factores genéticos, pero evitar esos factores adquiridos porque esta enfermedad se debe a la interrelación de ambos factores, genéticos y adquiridos. Cambiando los hábitos. Los hábitos es fundamental. Y la educación, como dijimos, es todo. La educación en la prevención y la educación también en la persona que tiene diabetes. Porque la persona que tiene diabetes pasa de ser un espectador a un protagonista de su control y tratamiento, donde está activamente involucrado porque convive con ella a diario. Entonces, la clave del éxito es que la persona conozca de qué se trata esto. Primero, porque uno olvida lo que aprende. Luego, porque en el correr del tiempo se desmotiva. Entonces, una cosa es lo que sabe, otra cosa es lo que hace. Por tanto, esa educación debe ser permanente y es parte de lo que obligatoriamente debemos ejercer el equipo de salud desde el primer contacto a lo largo de toda la vida de esa persona. Recién leíamos el mensaje de Nelly que pedía disculpas por la pregunta. Para nada, Nelly, es decir, la idea es trasladarle a la doctora todo lo que ustedes nos hacen llegar, como Dalva que dice... lamentablemente acá en Tacuarembó, en la Sociedad Médica y Ministerio de Salud, que son las únicas dos instituciones, no hay diabetólogos. Y creo que son los más indicados para tratar a los pacientes. Ella es diabética, dice, viene de mi familia, me repercutió en el corazón, vista y además soy hipotiroidea. Es complejo, pero trato de hacer todo lo que me indican, bueno, y obviamente sigue luego con el mensaje, pero su principal preocupación pasa por la carencia, dice Dalva, de diabetólogos en Tacuarembó. Bien, la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay, de la que soy parte desde hace muchísimos años, ha tenido esa gran preocupación y lo que ha tratado de hacer desde su formación en el año 70 y pico, pero específicamente a partir de la década del 80, es formar médicos diabetólogos, sobre todo con la meta de que pueblen el interior. Y si bien puede ser que en Tacuarembó en este momento haya un déficit de diabetólogos, por lo general en todo el interior está cubierto
ese cargo, ya sea en el mutualismo o en salud pública. Bueno, tenemos que ir despidiendo a la doctora. Yo les pido mil disculpas, como siempre. Es muy bueno que ustedes, a través de todos los medios de comunicación, inclusive mientras hemos hablado con la doctora, desde producción nos han hablado también de muchas consultas que llegaban vía telefónica, y con Martín hemos tratado de transmitirlas. Obviamente, siempre comentamos lo mismo. Nada sustituye la visita al médico, mucho menos un programa de televisión. Verdad, pero es importante porque parte de este día es para que justamente los programas de televisión puedan impartir los conocimientos necesarios en la prevención y tratamiento. Nos ha dejado preocupados, doctora, le voy a decir. Eso sí que por no lo menos quería. en lo que me es personal, sé que Martín no está en la misma franja etaria que yo, apenas por un par de años, Pero la cuestión del abdomen me dejó pensando bastante. Sí, ¿no es cierto? No, pero usted no tiene de qué preocuparse, no sé si se da cuenta Bueno, por pero hay casa cómo tendencia. andamos. Pero hay Bien, tendencia. el mensaje importante es que lo más importante es correr el agujerito del cinturón, ¿no es cierto? De ahora en más. Pero para el otro lado. Exacto, Cambiar la para el otro tendencia. lado. Muchísimas gracias. Bueno, doctora, gracias a ustedes. Bueno, hemos estado entonces con la doctora Silvia García. Ha sido un placer realmente hablar sobre este tema que tiene que ver con este Día Mundial de la Salud. Vencé a la diabetes ha sido la consigna de estos minutos en Arriba Gente.